Buenas noches a todos. En el siguiente video vamos a tener un conjunto de infografías en el cual vamos a hablar sobre el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. Primero, empezamos con el flujo de fluido, que este puede medirse de diferentes formas. En primer lugar tenemos el flujo volumétrico, que mide la cantidad de volumen que un fluido desplaza por unidad de tiempo. Esto es crucial para entender cómo se mueven los líquidos y gases en tuberías. Por ejemplo, se mide en litros por segundo o metros cúbicos por segundo este flujo volumétrico. En el segundo lugar está el flujo másico, que se refiere a la masa de fluido que pasa por un punto por unidad de tiempo, lo cual es especialmente útil cuando necesitamos calcular el transporte de materiales densos como el aceite o gases comprimidos. El flujo másico se mide en kilogramos por segundo. A continuación tenemos la ecuación de continuidad, que esta nos permite relacionar la velocidad del fluido con el área de la tubería. Esta ecuación nos dice que cuando el área se disminuye, la velocidad del fluido debe aumentar para que se mantenga el mismo flujo. Esto lo expresamos como área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, donde A es el área y V es la velocidad del fluido en ese tubo, en el cual es fundamental tener en cuenta los factores de conversión entre unidades como pasar de litros a metros cúbicos o de gramos a kilogramos, dependiendo del sistema de medida que estemos usando. Finalmente, la relación entre el diámetro de la tubería y el flujo nos muestra cómo el área de la sección transversal afecta directamente la cantidad de fluido que puede fluir por una tubería. De ahí pasamos al siguiente tema, en el cual hablemos de las tuberías y ductos. Estas, dependiendo del tipo de fluido que transportamos, necesitamos diferentes materiales de tubería. Por ejemplo, tenemos tuberías de cobre como las de tipo K y L, que son excelentes para aplicaciones de alta presión. También tenemos PVC, que es el más adecuado para aplicaciones de baja presión o manejo de agua. Otros materiales incluyen tuberías galvanizadas o plásticos especiales como el Thermoplus, dependiendo de la resistencia a la corrosión y los requerimientos de presión. Además de los materiales, es importante saber las velocidades de flujo recomendables. En sistemas de agua, por ejemplo, la velocidad recomendada es entre 1 a 3 metros por segundo, mientras que en ductos de aire puede variar entre 20 a 30 metros por segundo, especialmente en sistemas HVAC o ventilación industrial. También se debe considerar las velocidades de flujo recomendables para sistemas especializados como los gases, donde los rangos son distintos debido a la compresibilidad y densidad del fluido, en el cual es importante seleccionar el material correcto de la tubería según las condiciones del fluido para evitar la corrosión y asegurar la durabilidad del sistema. Finalmente hacemos una comparación de las resistencias de estos materiales para entender qué tipo de tubería es más adecuada para las diferentes situaciones en las que se trabaja. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes en la mecánica de fluidos, el cual es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación establece que la energía de un fluido se conserva distribuyéndose entre la presión, la velocidad y la altura del fluido. La fórmula general de la ecuación de Bernoulli va a ser igual a ZA más la presión en A sobre el peso específico de la sustancia más la velocidad de A al cuadrado sobre 2 por la gravedad, en el cual esto va a ser igual a una igualar entre dos puntos en el cual ZB más presión en B sobre el peso específico de la sustancia más la velocidad de B al cuadrado sobre 2 gravedad va a ser igual a lo anteriormente mencionado, en el cual la interpretación de la ecuación es esencial. A mayor velocidad del fluido, menor será la presión, y viceversa. Esto se aplica, por ejemplo, en el diseño de los aviones, donde la forma del ala hace que la velocidad del aire sea mayor en la parte superior, lo que reduce la presión y genera sustentación. Sin embargo, la ecuación tiene restricciones importantes. No es aplicable en flujos turbulentos o en fluidos compresibles como gases a alta presión. Una de las aplicaciones prácticas más comunes de esta ecuación es el diseño de sistemas de tuberías y la distribución de agua en plantas industriales, donde se debe controlar tanto la velocidad como la presión del fluido.
En estos temas también existen también condiciones especiales en las que debemos aplicar la ecuación de Bernoulli de manera diferente. Por ejemplo, en tanques y depósitos abiertos a la atmósfera, la presión en la superficie del fluido es igual a la presión atmosférica, en el cual cuando hablamos de referencias en la misma tubería, si los puntos de medición están en el mismo sistema de flujo, las presiones y velocidades se pueden comparar directamente. En otros casos, como cuando las elevaciones de los puntos de referencia son iguales, la energía potencial debido a la gravedad no afecta la velocidad del fluido. Es fundamental también analizar cómo la gravedad influye en la velocidad del fluido cuando hay diferencias en su altura, especialmente en sistemas de drenaje o cuando el fluido baja desde un depósito elevado. De ahí, para medir el flujo en sistemas reales usamos dispositivos como el medidor Venturi, que mide la velocidad de un fluido calculando la diferencia de presión entre dos puntos en una tubería con una sección más estrecha. Esta diferencia de presión nos da la velocidad del fluido, en el cual también el teorema de Torricelli es fundamental. Nos dice que la velocidad de un fluido que sale por un orificio depende de la altura del fluido sobre dicho orificio. Según la fórmula, velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por g por altura, 2 gravedad por altura, en el cual el uso de medidor Venturi es muy común en la industria para medir caudales de agua, aire y otros fluidos. Su aplicación es fundamental en el control de sistemas de riego y plantas de tratamiento de agua, en el cual el teorema de Torricelli se utiliza para calcular la velocidad de salida de líquidos de tanques o depósitos elevados. Finalmente, estas herramientas de medición tienen aplicaciones industriales en la gestión y control de fluidos en plantas industriales, sistemas de distribución de agua y más. En el cual, para concluir, con estas 5 infografías hemos cubierto los principales conceptos de la mecánica de fluidos, desde la tasa de fluido, pasando por los diferentes tipos de tuberías, hasta las aplicaciones prácticas de la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Cada uno de estos puntos es crucial para entender cómo los fluidos se comportan y cómo podemos controlarlos en diferentes sistemas industriales y de ingeniería. Gracias.